Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Un 10 Puro. Mi nombre es Diego Gómez, estoy aquí junto a Alejandro Aranda. ¿Qué tal, ¿Qué Alejandro? tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy encantado de tener hoy el episodio de hoy a nuestro primer invitado, así que con muchas ganas hoy. Bueno, vamos a conocer un poco a nuestro primer invitado del podcast. Os lo presento. Marcos López Aragón, que para poneros un poco en contexto, es entrenador UEFA Pro, director de operaciones, consultor de clubes, analista y además pues trabaja en The Coaches Voice y Onda Cero Madrid Sur, así que menudo currículum y nada, si me he dejado algo pues no lo puedo decir. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que lo que te hayas dejado sea lo mejor que esté por venir, y eso será buena noticia para todos. Y por lo demás, eso también significa que voy cumpliendo años. Así que desde el punto de vista de experiencia, lo entiendo como un continuo aprendizaje. Y ahora mismo, pues sinceramente, no me pesa cumplir años, sino que me gusta mucho divulgar, me gusta hablar de lo que se me da bien. Así que un placer compartir este rato de fútbol con vosotros. Pues bueno, pues si queréis, vamos a empezar el podcast, a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Y bueno, si queréis, vamos a empezar por la liga. Y ya que estamos hablando de la liga, pues vamos a comenzar por el orden de la clasificación y vamos a hablar del líder, ¿no? Claro, hay que hablar un poco del Barcelona, de Hansi Flick, que es el equipo un poco de moda de Europa junto al Liverpool de Arne Slot. Entonces, la primera pregunta para Marco sería un poco, ¿qué cambió tanto en el Barça desde que está Xavi, desde que se fue Xavi hasta que llega Hansi Flick? Al final no fueron muchos los fichajes, no fue un verano súper ilusionante del Barça. ¿Qué es lo que ha cambiado en el equipo? Bueno, pues yo creo que lo que principalmente ha cambiado es la parte táctica del juego. Me refiero a que, como tú bien dices, tampoco ha habido tanto movimiento de piezas, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene graves dificultades económicas en virtud de que está topado en cuanto a límite salarial y los problemas con las deudas que también lastran ese límite que te marca la liga para poder operar. Pero está claro que Hansi Flick le está dando al Barcelona lo que el Barcelona necesitaba. Empezando por qué? Empezando por sensatez táctica, por lógica futbolística. Me refiero a que yo no dudo en absoluto de que Xavi representa perfectamente el ADN Barça. Eso es indiscutible. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de España y del fútbol mundial, seguramente en su posición. Y además ha tenido la influencia de Johan Cruyff, de Pep Guardiola, y conoce perfectamente la Masía. Por lo tanto, yo no pongo en duda que Xavi abandera perfectamente o es capaz de abanderar el ADN Barça. Pero es cierto que dentro de la evolución de su dirección del Barcelona, pues al final la parte táctica se fue desequilibrando, se fue radicalizando, vamos a decirlo así. Yo recuerdo, por ejemplo, como punto álgido, digamos, de ruptura, aquel, aquel devaneo con el 2-3-5, que él llegó incluso a promulgar, ¿no? en una rueda de prensa, que estaba tratando de jugar 2-3-5. Bueno, pues Hansi Flick lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a la situación y sin perder un estilo ofensivo, sí que de menos posesión que el Barcelona de Xavi, pero ha apostado por ese 4-2-3-1 que es dogma de fe en Alemania y más concretamente en el Bayern. Y sobre eso, sobre esa lógica táctica, está edificando una temporada que se antoja, por lo menos en este inicio, ilusionante. Y además, bueno, tenemos en cuenta que el Barça cuenta con jugadores como Lamine Yamal y Lewandowski, o incluso Rafinha que está a un nivel bestial. ¿Tú crees que el Barça va a mantener este ritmo hasta final de temporada? Porque sí que es verdad que obviamente están jugando a un gran nivel, pero vienen de hacer unas temporadas bastante irregulares en cuanto a rendimiento. Entonces, cabe esperar de que a lo mejor puedan caer un poco en su nivel. ¿Tú crees que puede pasar esto o que el Barça va a mantener su nivel hasta alcanzar, ganar la Liga o incluso la Champions? Hombre, lo primero que creo es que tiene un potencial brutal, sobre todo a nivel ofensivo, de medio campo para adelante. Dentro de ese 4-2-3-1 de Hansi Flick, creo que además el sistema es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Primero, porque Lewandowski está en estado de gracia. Yo siempre digo que para considerar a un jugador top mundial tiene que estar o tiene que ser capaz de producir 35 goles o más durante una temporada. Todo lo que esté por debajo de eso yo no lo considero top mundial.
Bueno, pues en Lewandowski, a pesar de sus 36 años, un jugador que ha llegado a tener un valor de mercado de 90 millones y que hoy lo tiene de 15 y le da igual, se recuperó muy bien de la lesión, sacrificando la Eurocopa, donde estuvo pero apenas jugó con Polonia, y aquí lo tenemos con 19 goles en 17 partidos. ¿Cuál es la cuestión? Perfecto, lo que tú bien dices. Tenemos a Lewandowski en punta, Lamine Yamal, amplitud por derecha, Rafinha entrando en diagonal a posiciones de segundo delantero desde izquierda y Dani Olmo, que para mí es el arquetipo, el paradigma del segundo delantero. De acuerdo, ese nivel es bestial. Problema, plantilla muy corta, depende casi exclusivamente, no te voy a decir del 11 tipo, del 12 o del 13 tipo, y obviamente la lesión de Ter Stegen me parece que puede lastrar Sí. mucho las aspiraciones del Barcelona en una temporada muy, muy, muy larga. También te quería preguntar, ya por roles específicos dentro del Barça. Tenemos, por ejemplo, Pedri venía de unas temporadas complicadas, sobre todo por las lesiones, pero cuando estaba no se terminaba de encontrar en el campo con Xavi y da la sensación de que está sumamente cómodo con Hansi Flick, que lo ha encontrado su puesto, que partiendo desde la base, teniendo más balón, más influencia, ha encontrado su lugar. Sí, sin duda que sí. Al final Pedri es un talento puro que necesita no solo de libertad creativa, sino también de un entorno adecuado. Me refiero a que no es el típico pivote del 4 del Barcelona, vamos a decirlo así, no es un media punta puro, no es un interior puro y por supuesto lo que no es un extremo. Entonces tiene que encontrar un acomodo. ¿Cuál es el acomodo? Obviamente el que está intentando proveerle Hansi Flick, que es libertad en zona intermedia, en zona, digamos, de flotar a los costados de los pivotes rivales y obviamente dotarle también de unos escuderos. Esto es como, yo siempre pongo el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Messi en el Mundial de Qatar, Messi y Di María, que fueron las claves en esas posiciones fuera-dentro, tan modernas de ahora, uno en amplitud, otro entrando a posiciones de segundo delantero, pues si no es por De Paul y por McAllister, pues seguramente, no seguramente, Argentina no hubiera ganado el Mundial sin la función de ayuda a banda que hacían McAllister y Rodrigo De Paul. Pues esto es lo mismo, es decir, para que brille Pedri, para tener, como tú bien dices, la mejor versión de Pedri, necesita un entorno muy específico, ¿no? Es como Dani Olmo. Dani Olmo, si tú le ubicas en posición de SD, de segundo delantero, no media punta, no extremo por dentro, SD directamente por detrás de Lewandowski, seguramente solamente con la ubicación ya estás consiguiendo dotarle de lo que él necesita para su mejor versión. Y en cambio en Pedri es más difícil. Y bueno, yo creo que hay que hablar de una posición en específico en el Barcelona porque yo creo que un rol que fallaba mucho estos últimos años quizás era la posición del mediocentro, ¿no? Que desde que se fue Busquets faltaba algo en este Barcelona. Y parece ser que con Hansi Flick, tanto Marc Bernal como en este caso ahora Marc Casado, Casado lo están haciendo bastante bien, ¿no? Creo que es el mejor rol que están haciendo desde que se fue Busquets. ¿Y a qué crees que se debe esto? Porque además Casado ha llegado a la selección y seguramente Bernal, si no se hubiera lesionado, hubiese pasado lo mismo con él. Sí, pues porque creo que obedece a una estructura y a una metodología de formación de jóvenes futbolistas de ADN Barça, de la Masía, y por lo tanto la demanda, digamos, no solamente de situaciones de juego, sino también cognitiva. La posición de 4 en el Barcelona, de mediocentro, requiere una alta demanda cognitiva. Y esto no se obtiene fácil, es decir, ni morfológicamente estamos hablando del prototipo en Marc Casado de un mediocentro puro, de un pivote puro. No lo podemos comparar, por ejemplo, con el ancla que supone Tchouaméni o jugadores de ese estilo. Y en cambio se tiene que ocupar de pasillo central en dos funciones, en la creación del juego ofensivo y obviamente también en dar el equilibrio ataque-defensa, ¿no? Esto en lo que fracasó Gundogan jugando de primer pivote el año pasado, fracasó incluso Frenkie de Jong jugando de primer pivote el año pasado. Bueno, pues ¿por qué fracasan o por qué acierta en este caso Marc Casado? Pues porque eso requiere de un proceso de formación muy complejo, muy complejo. Esto es como Zubimendi. La forma de jugar de Zubimendi
es difícilmente replicable. ¿Por qué? Pues porque morfológicamente, técnicamente, a nivel de juego aéreo defensivo, a nivel de tackling, a nivel de recuperación o salir acostados, son jugadores que pueden tener dificultades, pero ¿por qué son capaces, con sus características tan peculiares, de hacerlo bien en una posición tan complicada? Porque su preparación cognitiva de entendimiento del juego es superior a la media. Entonces son jugadores muy difíciles de obtener y, por ejemplo, aquí ya estamos alumbrando, en este caso, lo que pasa es que la situación financiera del Barcelona es muy complicada, pero obviamente si en el listado seguro de Deco, en el refuerzo de la posición de 4, debería estar obviamente Zubimendi. Marcos, te quería preguntar también si es verdad que ya hemos hablado mucho del aspecto ofensivo del Barça, que es lo que más destaca en el equipo de Flick, pero también hay que hablar de la parte de atrás de la saga, más concretamente de la dupla centrales. Es una dupla que hace tres años en el Barça no entraba en los planes de nadie esta dupla. Claramente era Ronald Araujo como el líder de la saga. Luego surge un canterano como Pau Cubarsí, se gana el lugar en la titularidad y con las lesiones y demás problemas termina siendo Íñigo Martínez quien se planta al lado de Cubarsí. Quería saber qué opinas de qué le aporta esta dupla de centrales a Flick que no le puede aportar a lo mejor Araujo o Koundé y por eso juega Koundé como lateral. ¿Cuáles son las características, los aportes de esta dupla? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que aquí el Barcelona realmente, yo sinceramente pienso que ha hecho de necesidad virtud. Me refiero a que no creo que fuera un plan premeditado, ni la prematura llegada de Pau Cubarsí en un estatus titular al Fútbol Club Barcelona primer equipo, ni tampoco creo que fuera esperado el rendimiento tan alto que está dando ahora Íñigo Martínez, porque Íñigo Martínez entiendo que está llamado incluso dentro de un tiempo a ser un jugador de rotación, ¿vale? La defensa titular entiendo que deje de la zaga tiene que ser para Cubarsí Araujo. Hombre, aquí hay una cosa que es muy clara. Hoy en día, el primer requisito que se le pide a un central de élite es la velocidad. Y aquí Íñigo Martínez no es que sea muy rápido, pero sí que su experiencia y sobre todo el control de la distancia entre líneas hace que supla esa falta de velocidad con un muy buen perfilado y la experiencia que tiene en liderar esos movimientos de zaga después de muchos años. Ahora bien, lógicamente yo le veo por detrás de Araujo. Pero claro, como el Barcelona está encontrando defensas muy rápidos, imagínate una línea de 4 con Koundé por derecha, Valde por izquierda, Araujo Cubarsí. Claro, es que ahí sí puedes arriesgar, como de hecho está pretendiendo Hansi Flick, a tirar la línea de fuera de juego prácticamente en el límite y coordinar esos movimientos, que tiene mucho mérito, para que le salga bien. ¿Por qué? Porque incluso tienes el factor de corrección de la carrera a la espalda, al balón largo. Es decir, la principal amenaza que puede llegar a tener una defensa adelantada es, uno, que no hagas bien la press a poseedor y te filtren un pase por debajo, cosa que es muy difícil ahora mismo porque, visto el clásico, a los hechos nos remitimos de que no fue el Real Madrid capaz de filtrarle pases a la defensa de 4. Y la otra, el otro recurso es el juego directo, a la espalda de balón largo, a la espalda de la línea defensiva. Claro, si tú consigues una línea de 4 con ese nivel de velocidad, incluso cuando te desajustes a la hora de tirar la línea de fuera del juego, tienes el factor corrector que te da la velocidad de tus 4 defensores. Entonces, bueno, yo ahí la pega que le veo, chicos, es el fondo de armario. El fondo de armario, es decir, que la baja de Ter Stegen, por ejemplo, me parece determinante, y a nada que pudiera haber una baja de larga duración, como el año pasado sucedió con Alex Valde, pues daría el traste con una buena parte de las aspiraciones colectivas del Barcelona. Sí, también es verdad que yo creo que para terminar el tema Barça, habría que hablar de Araujo, del que estamos hablando, que yo no sé cómo volverá en cuanto a estado físico y también en cuanto a lo que quiera el míster, ¿no? Porque en este caso Íñigo Martínez sí que aporta más salida de balón,
que yo creo que es lo que se le echa bastante en falta a Araujo en el Barça, que por ejemplo el año pasado contra el PSG, básicamente el problema en el Camp Nou fue, bueno, en el Camp Nou no, pero en Sí, les el termina Barcelona en casa costando. les acaba costando la eliminatoria, ¿no? Esa mala salida de balón de Araujo que el PSG le dejaba básicamente salir con el balón a él exclusivamente porque sabían que tiene un problema de salida. Entonces, ¿tú cómo crees que Hansi Flick va a optar al final por Araujo o a lo mejor va a partir ahora mismo como más secundario con esta pareja defensiva? No, será una cuestión madurativa del equipo. Me cuesta ver a Araujo de suplente, de Íñigo Ya, Martínez. también es Me verdad. refiero al Mm, final es un jugador top en su posición, de un valor. Además, el Barcelona ahora tiene que jugar con varias variables. Es decir, el Barcelona tiene que jugar también con los valores de mercado de sus jugadores, porque poco, quiero decir, entiendo que en la idea del Barcelona no está vender a Pau Cubarsí, no está vender a Marc Casadó, pero puede estar en la cabeza del Barcelona hacer dinero con Araujo sí. o hacer dinero con Rafinha para luego poder reinvertir parte de esos beneficios regularizando tu situación financiera de algún modo para poder seguir construyendo equipo. Entonces, para mí, a mí se me antoja un factor fundamental del tema de Araujo, recuperarle para la causa, valorizarle, ponerle en valor y luego revalorizarle para una posible venta, porque creo que ahí tiene mercado. Entonces, sinceramente pienso que efectivamente le costará entrar, tendrá que tener un proceso adaptativo, pero finalmente acabará digamos que en la parte clave de la temporada no entiendo una defensa del Barcelona sin Ronald Araujo. Mm. Ya cerrando un poco el tema del Barça, seguimos con con el equipo que está segundo en la clasificación ahora mismo. Vamos con el Real Madrid, que se ha encontrado muchísimos problemas en este comienzo de temporada. Venía de un año, de un curso anterior soñado, que poco se esperaban, donde Ancelotti encuentra soluciones donde no las había un poco, termina armando un sistema eh, que engranaba a la perfección, y este año es todo lo contrario. Entonces la primera pregunta es, ¿qué le falta a Ancelotti que no encuentra este año? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo aquí tengo una teoría y es esto que hemos dicho siempre de dar con la tecla, ¿no? Dar con la tecla. Bueno, bendito problema, bendito problema. El Real Madrid, no hay que olvidar que viene de hacer un doblete, Liga Champions, pero si recordamos, porque la memoria en fútbol es muy corta, si recordamos, en el comienzo de la temporada pasada, Kroos era suplente. De hecho, se abrió el debate claramente de eh, si era idóneo que Kroos jugase de titular en el Real Madrid. Bueno, pues con el paso de la temporada, tú decías, además estaba pensándolo cuando me hacías la pregunta, me decías, Ancelotti encontró un sistema, encontró el cross sistema. Es que lo que encontró fue el cross sistema. Entonces, cuando encontró el cross sistema, Kroos se hizo imprescindible, el Real Madrid jugaba a lo que decía Toni Kroos, no perdía un solo balón, encontró un punto de forma excelso a todos los niveles, físico, mental y de lucidez de juego, y el Real Madrid lo ganó todo sin contar con una gran plantilla, porque ahora la tiene mucho mejor. Aunque se hayan retirado Toni Kroos, estamos hablando de una plantilla que ha incorporado a uno de los jugadores más determinantes del mundo, que es Kylian Mbappé, que ha incorporado también a una de las mayores perlas de futuro, que es Endrick, porque además Endrick es un jugador con muchísimo gol, es un 9, y eso no lo tiene cualquiera, y el Real Madrid tiene probablemente uno de los 9 del futuro del fútbol mundial. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Real Madrid? Claramente, le falta construcción del juego. Y ahora la reflexión que podemos hacer es, ¿y si el Real Madrid debería encontrar una fórmula parecida a la del año pasado que pase por Luka Modric? ¿Por qué? Porque en la construcción del juego, la alternativa, por ejemplo, es Fede Valverde se auto se autoposicionó como sustituto de Toni Kroos. De hecho, la parafernalia del dorsal 8, la entrega del dorsal 8, Sí. a mí me llamó mucho la atención, si queréis podemos hablar un poco de ello y dando el tema Real Madrid, el primer fallo del Real Madrid, y es un fallo grave,
son aquellas declaraciones a pie de campo de Fede Valverde al final de la Champions, justo recién ganado el título, cuando dice que él no se encuentra cómodo en la banda y que considera que su mejor ubicación en el campo es el centro. Y me parece un error de base, porque Valverde en pasillo central no te puede aportar construcción de juego. Es un box to box, es un todocampista, no es un organizador. Es un jugador que te puede saltar líneas en conducción, conducciones progresivas, agresivas, llegada a valor gol a frontal del área, remate larga distancia, pero no es un constructor de juego. Entonces, el primer problema del Real Madrid viene porque la elección del sustituto de Toni Kroos hasta el momento es fallida. Pero, bueno, ahora decías que te parece mejor la plantilla de este año, pero te pregunto, ¿hasta qué punto es mejor con respecto a lo que había el año pasado? Porque al final sí te falta Toni Kroos, o sea, te falta un jugador generacional como el alemán en el mediocampo. Al final te falta un perfil. Por más que hayas añadido talento al ataque, añades una estrella del fútbol mundial como lo es Mbappé y como tú dices, a Enrique es un proyecto también de estrella, de leyenda incluso, pero te falta al final una pieza que te hizo ganar muchas cosas en la última década. Entonces, ¿hasta qué punto es mejor la plantilla de este año? Antes de que des su opinión, yo creo que el problema no ha sido tanto de la salida de Kroos, porque obviamente, o sea, si no notas la salida de Kroos, que es uno de los mejores mediocentros de la historia de Alemania y de la historia del Madrid, es obvio que lo vas a notar, pero creo que el problema ha sido, más que nada, no centrar el juego bueno, claro, intentar centrar el juego en Tchouaméni o Valverde, que no tienen esa capacidad, yo creo. Y además no se ha fichado como tal un reemplazo. Y se ha intentado crear un reemplazo en el propio equipo que yo creo que no lo había. Sí, tenéis razón los dos, pero claro, es que el Real Madrid, en su estrategia peculiar, por otra parte, de construcción de plantilla o de dirección deportiva, que es muy peculiar, pero es acertada, a la vista está por los títulos que gana, maneja muy bien el equilibrio entre la componente deportiva y la económica. Es decir, el Real Madrid ha pasado de los Gravesen, ¿vale? O Pablo García, jugando de pivote en el Real Madrid, que es una cosa que hemos visto todos. A vosotros os ha pillado más jóvenes que a mí. Sí, sí. Bueno, el Real Madrid no quiere esto. Entonces, el Real Madrid lo que hace es, vale, tenemos la pérdida de Toni Kroos, que es una pérdida irreparable, pero la única opción que contempla el Real Madrid es incorporar un mediocentro top mundial. Claro, para incorporar un mediocentro top mundial tienes que esperar a oportunidades de mercado, ¿vale? Porque tú no tienes unos recursos ilimitados. Fijaros lo que ha tenido que esperar por Mbappé. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no tiene los recursos como para afrontar un traspaso de 200, 250 millones por una pieza. Y si tuviera, tampoco lo quiere hacer porque no es su filosofía. Por lo tanto, de la misma manera que el año pasado se construye una plantilla sin 9, solamente con Joselu como delantero centro de referencia, pero que era suplente, e incluso dejar desierto el dorsal 9, que parecía algo, una herejía en el Real Madrid, y el Real Madrid, como apostaba por Mbappé, no le quedó más remedio que hacer ese equilibrio. Bueno, pues en este caso es igual. Es decir, el Real Madrid tiene que jugar sin Toni Kroos porque en este momento no hay una oportunidad de mercado que se evalúe como tal para reemplazarle. Entonces aquí empieza el baile de fichas. Es decir, ya hemos dicho que Valverde no es un organizador porque es un box to box. Tchouaméni puede ser un organizador, pero le falta calidad técnica individual para construir desde el pase corto y desde los apoyos cercanos. Tiene muy buen desplazamiento en diagonal, pero el Real Madrid, cuando las defensas se le cierran, no necesita diagonales a banda, porque las diagonales a banda, cuando una defensa está replegada, son engañosas, porque el conjunto rival te está dejando los costados para cerrarse por dentro. Los equipos ahora mismo son muy estrechos. Incluso hay equipos que abandonan el lado débil incluso y luego confían en la basculación y en la defensa de área. Entonces, Tchouaméni creo que puede ser, por lo menos en este interín, el jugador que asuma ese rol, pero hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad. Es decir,
no se puede pensar de ninguna manera, porque no entra dentro de la lógica futbolística, que un jugador como Tchouaméni, con sus características peculiares, empiece a mover al Real Madrid como lo movía Toni Kroos. Entonces hay que darle tiempo, porque Camavinga es otra figura como Fede Valverde, pero de perfil zurdo. Lo mismo, box to box, Sí. conducciones progresivas, zancada larga, etc. Entonces aquí hay dos soluciones. Una, confiar permanentemente en Tchouaméni y darle 40 partidos seguidos como constructor del juego y pagar el peaje que haya que pagar. Y la segunda, señores, es volver a dar galones a Luka Modric. No hay otra opción. Y si tuviéramos que, o sea, si tuviéramos que pensar, si tuviera que pensar el Real Madrid en un reemplazo en el mercado, ¿tú qué valor ves en el mercado para, o sea, qué jugador ves en el mercado que el Madrid podría fichar para poder suplir esa baja de Cross? Yo, antes de que hables, Marcos, la pregunta para Sí. complementar un poco la pregunta. ¿No ves a Enzo Fernández, por ejemplo, como un reemplazo ideal para Kroos? O sea, ya por soltar un nombre específico, porque lo tengo desde hace semanas. Sí, es verdad que me lo lleva diciendo ya. Buah, Enzo en el Madrid sería increíble. Puede ser Enzo, puede ser Enzo. Lo que ocurre, el miedo que tengo yo con Enzo o con jugadores de ese perfil, es que se desordenen. ¿Por qué? Porque su calidad técnica individual es tan grande que pueden incluso, como les pasa a otros mediocentros offen, vamos a decir mediocentros offen, que se alegran mucho y entonces tiran para arriba y te vuelven a dejar descubierto pasillo central, vuelves a tener que necesitar una escoba. Yo sinceramente creo que hay dos nombres por encima de cualquiera, sobre todo por calidad contrastada, por experiencia internacional, por edad, etcétera. Uno, lamentablemente, Rodri, recientemente galardonado Balón de Oro, pero que ha sufrido una gravísima lesión de rodilla, y hay que ver cómo vuelve, y entonces la inversión en Rodri, que antes parecía un valor seguro, aunque fuera cara, pues hay que ponerla un asterisco, y la otra es Martín Zubimendi. Yo a Rodri lo veo clarísimamente en el Madrid. O Sí, sea, creo que pero sería el perfil perfecto. Zubimendi me costaría, porque creo que no es un perfil muy Real Madrid, ¿no? Le falta a lo mejor quizás un poco de altura o presencia, pero sí que es verdad que le ayudaría muchísimo a este Real Madrid a la hora de sacar el balón sobre todo. Pero Rodri yo creo que sería el reemplazo perfecto para Kroos. sí, No sé pero al tú. final va a ser complicado sacarlo de Manchester al final. Si es verdad Uf, que el City no, tiene... no sé yo, ¿eh? Es que después de la Eurocopa, Rodri dio unas declaraciones que a mí me parecieron, bueno, me No, pero dejaron un no poco porque, no perplejo. porque él no quiera, sino que, a ver, el City sí es verdad que tiene una política muy... eh, Al final, no, no es una... quién ha querido salir del City estos últimos años ha salido, Ya, al pero final. el que ha querido salir cuando el City tenía un reemplazo. Al final, Bernardo Silva, por ejemplo, se hablaba mucho de su salida al Barça y el City no es que se ha impuesto para retenerlo, pero sí ha puesto alguna traba. Al final, futbolistas que el City considera irreemplazables, creo que sí les va a costar un poco más soltarlo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, aquí entran bueno, o más de dos cuestiones. La primera, el estilo del liderazgo de Pep Guardiola, que ya sabemos cuál es, que es, si un jugador se quiere marchar, se tiene que marchar. Hay que abrirle la puerta. Y lo ha demostrado. Otra cosa es que, lógicamente, también en contraprestación están los intereses de la propia sociedad, de la propia empresa, del club. Y por lo tanto, el valor patrimonial de esos jugadores hay que conjugarlo o bien con un traspaso millonario, una amortización, una plusvalía, lo que sea. Ok, pero sí que es cierto que Pep abre la puerta seguramente a quien que lo pida. Bueno, ya se ha demostrado también, ha salido Julián, una pieza que pocos pensábamos que pudiera salir del City por la juventud y por la posible proyección, incluso un jugador que confiamos en que no ha tocado techo. Entonces, bueno, pues también se puede producir algo parecido a lo que sucedió con Dani Olmo en RB Leipzig, que al final son jugadores de tanta jerarquía que le han dado tanto a sus clubes, salvando las distancias, lógicamente, pero Dani Olmo también le ha dado mucho a RB Leipzig, que Rodri en algún momento se plantee salir efectivamente y tendría toda la lógica del mundo, en este caso, por ejemplo, que estamos especulando al Real Madrid y cuente con el apoyo de la propia sociedad. Sería lo lógico, ¿eh? Un jugador que ya ha dejado muchos títulos
Champions League incluida, Balón de Oro, que eso ya va a quedar permanentemente para el Museo del Manchester City, enriqueciendo clarísimamente el patrimonio ya no solo económico, sino histórico de la entidad Citizen, pues seguramente pueda contar con el respaldo, más aún después de una lesión grave de rodilla. Y ya que hablamos de Rodri y del Balón de Oro, quería saber tu opinión sobre el ganador de este año, que obviamente ha sido Rodri, como estamos hablando, y quería saber si tú crees que era el perfecto ganador de esta temporada, bueno, se especulaba mucho de Vinicius o de incluso Carvajal. ¿Cuál es tu opinión sobre el Balón de Oro y cómo quedaron resultados los cuatro primeros? Mira, mi opinión es que lo que me dolería es que ganase alguien que no lo mereciera. Que a ojos evidentes del mundo del fútbol dijéramos, ¿cómo es posible que le hayan concedido el Balón de Oro a este jugador? Creo que Rodri acumulaba méritos de la misma manera que también Dani Carvajal podía haber ganado el Balón de Oro, porque de la misma manera ha sido campeón de Eurocopa, ha marcado gol en finales de Champions, Vinicius también podía haberlo ganado. Me parece bien la elección, yo me alegro y me congratulo muchísimo de que volvamos a tener después de muchísimos años un futbolista español ganador del Balón de Oro, que creo que llevábamos bastante tiempo mereciéndolo. Creo que deberíamos haber tenido mínimo otros dos. Raúl en el año 2001 por delante de Michael Owen seguro, porque era merecedor del galardón por encima del inglés. Y aquel Balón de Oro de Xavi o Iniesta, que se lo llevó finalmente Leo Messi. Pero bueno, por fin tenemos Balón de Oro español después de Luis Suárez y es Rodri. ¿Podía haber sido Carvajal? Podía haber sido. ¿Podía haber sido Vinicius? También. Hombre, en el tema de Vinicius, a ver, es un chico que ha marcado ya 2 goles en finales de Champions. Es un chico que ha sido determinante en eliminatorias clave a nivel europeo. Pero sinceramente creo que le han pesado varios factores. El primero, creo que la guerra abierta entre Real Madrid y los estamentos futbolísticos, en este caso UEFA-FIFA, creo que le han penalizado, porque obviamente UEFA-FIFA no pueden impedir que el Real Madrid pueda ganar una Champions League, pero sí que tienen poder para influir en un galardón como el Balón de Oro, y no me extrañaría que así lo hicieran, porque vivimos en el mundo real, señores, no en los mundos de Yuppie, y por lo tanto creo que es un factor que le ha podido perjudicar, y otro endógeno que creo que se perjudica él solo, y es toda esta polémica que va generando y que no es capaz de parar y que creo que él debería parar. De hecho, en los últimos partidos, incluso con la selección brasileña, aquel fiasco en la Copa América sin poder jugar aquella eliminatoria por amarillas, el otro día también en el partido de la selección con una tarjeta amarilla simulando una agresión. Me parece un grandísimo jugador, un jugador determinante, pero que fíjate, creo que se encuentra en un momento crucial de su carrera, porque que llegue Kylian Mbappé al Real Madrid y juegue de 9 en vez de jugar por izquierda, es la última oportunidad que le está dando el Real Madrid a Vinicius Junior para que reclame de manera efectiva y determinante su estatus de jugador top mundial. Y si no la aprovecha, Vinicius Junior será traspasado, el Real Madrid fichará un 9 top mundial y Kylian Mbappé jugará en banda izquierda. Pues justo queríamos hablar del tema Mbappé. Me parece muy interesante lo que estás hablando de que si Vinicius no aprovecha esta oportunidad sería traspasado del Real Madrid. Y quería preguntarte justo qué opinas de la posición de Mbappé en el campo porque está jugando de 9 y obviamente sabemos todos que Mbappé es un extremo izquierdo. Sí que es verdad que puede jugar de 9, igual que muchos otros jugadores pueden tener una posición secundaria. Pero principalmente Mbappé es un extremo izquierdo y como delantero en el Real Madrid, por lo menos de momento, pues no le está yendo del todo bien. ¿Cómo crees que el Madrid puede solucionar esto? ¿Y cómo crees que Mbappé se puede amoldar a este Real Madrid? Se terminará moldando seguro porque es un jugador top mundial. Yo estoy convencido de que este chico
Incluso este año puede acabar con 35 goles o más. No lo descarto, ¿eh? Y eso que ha empezado flojo. Pero creo que es un jugador que tiene 35 goles o más de manera sostenida en sus piernas. No tengo ninguna duda. La cuestión es que, fíjate, yo una de las cosas que he aprendido en este negocio durante estos años, sobre todo los últimos 8 o 10, es que las cosas, aunque sean evidentes, llevan su proceso. Es decir, lo que nosotros podemos tener claro, que es que la demarcación ideal de Kylian Mbappé es banda izquierda, también lo tiene Ancelotti, pero no lo puede hacer, al menos de momento. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso. Entonces, el estatus actual de Vinicius Junior en el Real Madrid hace que pueda elegir la demarcación en el campo y que sea Kylian Mbappé quien se tenga que adaptar a la posición que necesita, por tanto, el equipo, que es punta. Pero yo estoy convencido de que esto es un proceso evolutivo y que, por lo tanto, las piezas más débiles de los eslabones terminarán saliendo, el equipo se reajustará y cada uno jugará en su posición óptima. Rodrigo también tiene que reivindicarse. Claro, Rodrigo dice, yo soy un 10. Claro, pero aquí no necesitamos un 10, porque un 10 es Bellingham. Y Bellingham es más 10 todavía. Entonces tú tienes que jugar en la derecha. Vinicius es el único que está jugando como tal en una posición natural suya, la mejor en la que puede rendir. Los demás se adaptan. Se adapta Valverde, se adapta Camavinga, se adapta Tchouaméni, se adapta todo el mundo. Entonces, esto es un proceso evolutivo. Yo creo, sinceramente, para terminar un poco con este hilo Real Madrid, sinceramente creo que Ancelotti debería tirar por la directa y jugar un 4-2-3-1. 4-2-3-1 con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham clarísimamente de 10, no de interior con llegada a medio centro, Offen caído a una banda, costado izquierdo entra por dentro, otro día le vemos costado derecho cayendo por dentro, que no, Bellingham de 10 con libertad de movimientos por detrás del punta, porque además con Bellingham el Real Madrid tiene un regalo del cielo, que es que tiene un media punta capaz de ser un mediapunta defensivo, como aquella figura de Gavi en la Nations, ¿vale? Capaz de secar a primer mediocentro rival, porque tiene muchísima energía, encima es más alto y más fuerte y más rápido que Gavi, y tiene la misma energía defensiva que Gavi, y luego además tiene un talento ofensivo descomunal. Entonces el Real Madrid, Ancelotti llega tarde ya para jugar con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham de 10 y Mbappé en punta. Si encuentra ese equilibrio, el Real Madrid puede ganar más títulos, menos títulos, eso es un año de transición, yo lo tengo claro, ganando o no ganando títulos, ¿eh? Pero es un año no de transición, entiéndase, de reconstrucción. ¿Por qué? Porque cuando incorporas jugadores que demandan tanto juego como Kylian Mbappé, que demandan tanta atención ofensiva, el equipo es como si se tuviera que reconstruir. Entonces necesita tiempo. La mejor manera para encontrar la mejor forma del Real Madrid sería un 4-2-3-1 con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda y Bellingham, que creo que es la clave de esta temporada en el Real Madrid, jugando de 10 puro. Bueno, ya cerrando un poco el tema del Real Madrid, vamos a hablar del tercer equipo de España, ¿no? En el escalón español, que no es otro que el Atlético de Madrid. Un comienzo de temporada complicada para los de Simeone, Sí. después de un verano ilusionante, de mucha inversión, con fichajes estelares como Julián Álvarez, como Conor Gallagher, que les ha costado engranar dentro del equipo, también por lo que tú dices, ¿no? Un poco que todo lleva su tiempo, todo lleva un periodo de adaptación, pero quería saber un poco qué te ha parecido el rendimiento de estos fichajes, cómo los ves dentro del engranaje del sistema. Pues mira, creo que está volviendo el cholismo más puro de la primera etapa, de la primera fase larga, porque las fases del Cholo Simeone dentro de su larguísima estancia en el Atlético de Madrid también son largas per se, cada una de ellas.
creo que estamos viendo otra vez el regreso del cholismo. El cholismo es supervivencia. El Atlético de Madrid es un animal competitivo. Le da igual cómo jugar, el fin justifica los medios y los resultados están por encima de cualquier tipo de modelo de juego. Incluso desde el propio Simeone, que pasó del 4-4-2 con 4 centrocampistas, con 4 pivotes jugando por dentro, al 5-3-2, al 5-4-1 en momento defensivo, y ahora estamos viendo que vuelve a jugar o está. También es verdad que tiene bajas importantes en esta fase de la temporada, está recuperando otra vez el 4-4-2, 4-4-1-1 con Griezmann flotando por detrás de punta, con libertad de movimientos. A la ley de las 4 derrotas o menos. Yo tengo una ley que hablo mucho con mis amigos y que os animo a comprobar, que es que cuando un equipo en las grandes ligas se proclama campeón de liga, no al terminar la liga, cuando se proclama campeón, tiene siempre 4 derrotas o menos. Es decir, que en este estado de situación, fijaros, el Barcelona tiene 2 derrotas ya. Sí. Aunque esté jugando muy bien, aunque su rendimiento esté siendo por encima del esperado, ya ha gastado 2 balas. El Real Madrid ha perdido una, sí que es verdad que es el 0-4 con el Barcelona, pero perdió uno. El Atlético de Madrid ha perdido uno solo y no está jugando a nada en realidad, pero se agarra. Ese factor, el factor del no perder, del perder pocos partidos, puede ser determinante a largo plazo. A mí la diferencia principal que me surge del Atlético de Madrid es que creo que el año pasado desaprovechó una oportunidad histórica. ¿Por qué histórica? Porque en la temporada anterior el Atlético de Madrid tenía la mejor plantilla de España. La mejor. La más larga y la más equilibrada en cuanto a diferencia de nivel entre los titulares y los suplentes. Eso es un lujo que el Cholo Simeone no ha sabido administrar. En una temporada en la que el Barcelona no jugaba en el Camp Nou, lo cual es un factor terrorífico, limitante para el Barcelona, limitante terrorífico, y el Real Madrid jugaba sin 9. Y no lo aprovechó. Entonces ahora está redoblando esfuerzos, agarrándose al periodo adaptativo de Julián. Julián al final, volvemos a lo mismo, a la memoria en el fútbol, que es muy corta. Julián nunca ha sido un delantero centro, jamás, nunca. En River Plate era extremo derecho y después, como hacía falta gol, segundo delantero. Pero Julián era extremo derecho. Luego segundo delantero para aprovechar llegada valor-gol, ruptura entre centrales, intervalo central-lateral, como es muy rápido, listo. Y finalización con las 2 piernas, capacidad de remate a primer toque, puede jugar de delantero, pero no es delantero. Es que en el City acabó jugando de interior, no de extremo, no de segunda punta, jugaba de interior. Claro, el Atlético de Madrid hace una inversión, y hace una inversión para que juegue arriba en principio. Arriba o a un costado, pero entrando a posiciones de segundo delantero para aprovechar precisamente sus cualidades, digamos, de desmarque, de ruptura y de finalización. Claro, eso volvemos a lo mismo, volvemos a lo del Real Madrid. Se tiene que ir construyendo. Y entonces se tiene que ir construyendo ¿desde dónde? Desde la competitividad. Entonces aquí el Cholo lo que ha resuelto es volver a los orígenes. Fíjate, en París, un partido que el Atlético de Madrid saca al cholismo puro, ya mete a Conor Gallagher por izquierda, haciendo un coque de antaño. Ya le falta el cuarto. Bueno, el cuarto está siendo Giuliano, ojo, ¿eh? Sí, justo íbamos a hablar luego después de él, porque es verdad que Giuliano y Julián están siendo los grandes protagonistas de estos últimos partidos, y es una pareja bastante peculiar, ¿no? Muy peculiar, muy peculiar. Pero aquí hay una cosa que está muy clara. El que quiera jugar en el Atlético de Madrid sabe a lo que viene. Y a lo que viene es a aceptar, sin pensar, lo que le proponga el Cholo. Entonces, si el Cholo, y lo hace con su hijo,
A su hijo lo pone por la derecha y lo mete a defender. Y no hay otra manera para que juegue. Y si lo cumple, jugará. Y si no lo cumple, saldrá de ahí. Como uno más. Y Conor Gallagher, si lo pide jugar en izquierda, va a jugar en izquierda. Y Julián, si lo pide jugar de media punta en algunos momentos, va a tener que jugar o por fuera para hacer la labor por fuera dentro. Esto es lo que hay. A mí, bueno, yo soy de los que piensa que el Atlético de Madrid tendría más títulos en esta etapa Simeone si hubiera jugado más ofensivo. Pero nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Y quería preguntarte, ya que hablamos del Cholo, si crees que el Atlético de Madrid tendría que ir pensando en un reemplazo ya del Cholo Simeone, o crees que todavía le quedan años al Cholo, porque sí que es verdad que tiene muchos detractores, pero tiene también mucha gente que apoya al Cholo en el propio Atlético de Madrid. ¿Piensas que estos últimos años, bueno, y el año en el que estamos, crees que el Atlético de Madrid debería seguir apostando por el Cholo? ¿O debería buscar ya un entrenador en el mercado? Y si crees que lo tiene que hacer, ¿quién podría ser ese reemplazo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Perfecto, me encanta tu pregunta. Adoro tu pregunta. Es una pregunta que tenía muchas ganas de que alguien me hiciera. Mira, voy a ser súper franco y muy profesional. Lo primero, no me gusta nada el modelo de juego Cholo Simeone. Cero. No me gusta, no creo en él. No es el que yo haría en mis equipos. Pero tengo que reconocer varias cosas del Cholo. La primera, que es un trabajador incansable. Me parece un ejemplo de trabajo. Un tipo que es el entrenador mejor pagado del mundo, que no tiene ninguna necesidad de alargar una estancia en un club como el Atlético de Madrid de 13, de 14 o de 15 años con el estrés que eso supone cuando no tiene necesidad. Y entonces a mí me parece un ejemplo de trabajador y un ejemplo de Atlético. Sin duda, sin duda. Ahora bien, ¿cuál es la situación? La situación es que no existe el reemplazo del Cholo hasta que el Cholo, y solo él, diga públicamente que se marcha. El Atlético de Madrid no puede en ningún caso ponerse a buscar un sustituto sin que explícitamente el Cholo se manifieste en ese sentido. ¿Por qué? Porque es una figura tan enorme dentro del Atlético de Madrid, es una absoluta leyenda, una leyenda. El Atlético no está legitimado a hacer ningún movimiento sin su consentimiento. ¿Vale? Entonces, fíjate que yo que digo y afirmo que el Atlético de Madrid seguro hubiera ganado más títulos con un entrenador más ofensivo, de la misma manera he de decir que después de un periodo tan largo, el Atlético de Madrid no tiene mejor solución que confiarse, seguir confiándose en el Cholo hasta que el Cholo diga basta. O sea, la solución ahora no es buscarle reemplazo, es confiar ciegamente en él, como se ha hecho durante todo este tiempo, hasta que él decida. Y a lo que tú me preguntas, yo creo que hay un reemplazo perfecto para el Cholo Simeone, que es Simone Inzaghi. A mí me parece el entrenador, el arquetipo, o sea, no hay un entrenador más parecido al Cholo Simeone en el planeta fútbol, no hay ninguno por todo, incluso por carácter, por vehemencia, por liderazgo, por relación con los jugadores, por nivel de autoexigencia y exigencia al colectivo, por modelo de juego, juega 5-3-2, es para mí, sinceramente, y de hecho, joder, yo lo pienso a veces desde el punto de vista de consultor o de director deportivo, y yo diría, joder, en el momento que las piezas confluyan, ¿vale? Que nosotros a veces sabemos cuándo es el momento, porque se permeabiliza, el cambio sería bárbaro. Simeone al Atlético, o sea, Simone Inzaghi al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone al Inter de Milán, porque yo creo que aquí en esta mesa
todos tenemos claro que el siguiente destino de Simeone solo pueden ser dos, que es el Inter de Milán y la selección argentina. Sí, tal cual. Sí, está claro. La verdad no tenía ese nombre en mi lista y me encaja totalmente. Yo sinceramente, un nombre que siempre he tenido, a lo mejor es muy... yo creo que siempre he pensado que Jürgen Klopp sería un... Creo que triunfaría también en Atlético de Madrid, pero claro, es un nombre que ahora mismo es imposible y además que es leyenda del Liverpool y del Dortmund y parece ser que ya no... De momento el caso de ser entrenador, de momento lo tiene un poco aplazado. Pero yo siempre he pensado que Jürgen Klopp en el Atlético de Madrid triunfaría bastante también. Sí, a lo mejor es un perfil que también a mí se me asemeja mucho al Atleti, pero sí creo que se escapa un poco de la capacidad del Atleti, sobre todo porque creo que él ya está, creo que él ya está esperando obviamente más ya no es el momento, pero siempre lo he pensado yo. Sí. Sí, bueno, ya... Jürgen, me alegra mucho que saquéis el nombre de Jürgen Klopp. Yo soy ponente del modelo Red Bull, lo llevo siendo desde hace tiempo. Creo, a ver, está mal que yo lo diga, pero estamos entre amigos. Probablemente sea el mayor conocedor del modelo Red Bull en España. Y me congratulo muchísimo del fichaje de Jürgen Klopp con efectos de 1 de enero de 2025. Va a ser director de fútbol a nivel global de Red Bull, del proyecto Red Bull en el mundo del fútbol. Creo que él ya anunciaba en su última etapa en Liverpool que había perdido energía, que estaba cansado, que estaba estresado y que necesitaba buscar un proyecto en el que pudiera volcar sus conocimientos y su bagaje, que ya es muy amplio, pero sin la exigencia del estrés del día a día. ¿Vale? Entonces creo que va a encontrar un destino perfecto en la casa Red Bull, de lo cual me alegro muchísimo porque potencia nuestro modelo, ¿vale? Potencia nuestro modelo, lo pone en valor. Ahora tenemos algo más que exportar al mundo con nuestras ideas y seguramente a futuro yo creo que habrá dejado lugar en su contrato para poder compatibilizar la dirección de fútbol a nivel global de Red Bull con la dirección técnica de alguna selección de lustre en un futuro. Claro, es que yo lo veo más por ahí. Yo creo que él está esperando, mi sensación es que él está esperando ya un poco más el puesto en Alemania, en la selección. Ya es pura sensación mía. Bueno, si quieres pasamos un poco a la siguiente pregunta, Marcos, que era un poco preguntarte, ¿cuáles son los equipos dentro de la Liga Española, el equipo que más te ha sorprendido o el más divertido, si quieres? De lo que llamamos de temporada. Claro, exactamente. Y por otro lado, el equipo que a lo mejor te ha defraudado un poco, o a lo mejor esperabas algo más al principio de temporada. Hombre, pues por sorprenderme, no por la manera de jugar, que tampoco es una manera muy brillante, sí que es verdad que tiene su propio sello y es un estilo muy reconocible, es el Villarreal. El Villarreal me parece una sorpresa muy agradable porque ha atravesado serios problemas económicos en cuanto a exceso de límite salarial, ha tenido que hacer unos movimientos muy complejos en cuanto a dirección deportiva y los ha salvado de una manera, yo diría brillante. Y me parece, pues si tuviéramos que decir un poco el equipo revelación de esta temporada. Quiero seguir destacando, porque volvemos a lo mismo, a mí no me gusta nada eso de la memoria corta del fútbol. Entiendo que a nivel profesional o incluso a nivel vuestro de amantes y conocedores del juego le dais valor, y me gusta que lo hagáis, que es que no se nos olvide el Girona. Ese Girona de autor, de Michel Sánchez, un entrenador como la copa de un pino, vallecano de tercera generación, zurda de oro, jugador diferencial, mágico, de muchísima clase, y ahora entrenador ofensivo, que sus equipos da gloria verles jugar y que, para más señas, pues se ha convertido en uno de los abanderados o de uno de los precursores de la escuela guardiolista, que podemos ya hablar de una escuela Guardiola. Antes hablábamos de la escuela cruifista, y de hecho el propio Pep se declara claramente cruifista, luego acompañado de Lillo, y ahora yo creo que se puede empezar a hablar de una escuela Guardiola.
Entonces no me quiero olvidar del Girona porque a pesar de que en resultados, vamos a decirlo así, pues el comienzo de temporada no esté siendo comparable al excelso momento de forma que tuvo el año pasado, pero creo que es un equipo que juega muy, muy, muy bien al fútbol y que bueno, pues está encontrando otra vez su realidad, aprovechará seguramente los recursos generados en participación este año en Champions League para hacer otro boost. Entonces creo que va a seguir siendo un proyecto muy interesante, aunque este año los resultados no sean tan brillantes. También se conjugó un poco todo el año pasado, ¿no? Porque al final creo que el sistema sigue siendo el mismo, sigue siendo llamativo el juego del Girona, pero sí al final se le escapó mucho talento en verano. Y eso al final afecta un poco, ¿no? También es verdad que el Girona ha tenido muchas lesiones y todavía tiene, que creo que es un factor que le está haciendo mucho daño, porque vemos a un Abel Ruiz que, por ejemplo, no ha podido casi jugar esta temporada, y Miovski que no está dando la talla de momento arriba, y sobre todo yo creo que ese ha sido el problema, ¿no? El 9, y que tiene muchísimas lesiones. Brian Hill también ha estado lesionado durante bastante tiempo. Pero sí, ¿qué opinas de este Girona? Y te quería preguntar que cuál era tu favorito para la cuarta posición de la liga, si es el Villarreal o el Girona o otro equipo que tengas en mente. Vale, empiezo por la última, ¿de acuerdo? Empiezo por la última. En cuanto a aspirantes a la cuarta posición, yo por capacidad competitiva y si no tiene graves contratiempos en cuanto a lesiones, creo que mi favorito es el Villarreal. Por potencial de plantilla y por modelo de juego consolidado, modelo de juego ofensivo brillante y demás, me gustaría que fuera el Betis. Me gustaría que fuera el Betis. Tengo la duda de si el Betis de Pellegrini va a ser capaz de mantener una concentración competitiva lo suficientemente alta, sobre todo fuera de casa, para poder optar a la cuarta posición, cosa que al Villarreal con Marcelino sí que le veo en esa situación. Es decir, creo que es más factible que pierda más puntos fuera de casa el Betis que el Villarreal, ¿vale? Pero esos dos para mí serían los máximos favoritos, sin desdeñar las posibilidades de un Athletic Club de Bilbao con Ernesto Valverde, que es un grandísimo entrenador, y con el potencial ofensivo que tiene de Williams, Guruceta, Sancet, que fíjate tú si no es poca cosa, ¿vale? Pero yo los pondría en ese orden de probabilidad. De probabilidad yo te diría, por probabilidad, para la cuarta plaza, Villarreal, Athletic de Bilbao y Betis, ¿vale? Y con respecto al Girona, pues sí, efectivamente, me parece que, que se le han juntado varias cosas. La primera, obviamente, cada vez que haces una gran temporada, los equipos mortales les quitan elementos, porque es ley de vida. Primer factor. Segundo, te has clasificado para Champions League. Por lo tanto, tu calendario pasa a estar extra saturado y tú no estás acostumbrado ni física ni psicológicamente para afrontar ese tipo de desgaste competitivo. Y tercero, las lesiones. Cuarto, los momentos de forma de determinados jugadores que a nivel individual pudieran estar llamados a ser clave y no lo están siendo de momento. Bueno, procesos, volvemos a lo mismo, procesos. ¿Qué hay que hacer? Confiar en el entrenador, que es magnífico y maravilloso, y tener paciencia. Y para terminar un poco con el tema de la liga, ya que estamos con el Girona, quería saber dónde ves a Mitchell y qué potencial le ves y qué techo le ves a Mitchell, y qué otro equipo podría interesarse próximamente en este entrenador que, bueno, es muy joven y bueno, que después de haber clasificado al Girona Champions, pues claramente tiene un potencial grandísimo. Mira, te voy a responder desde el cariño y desde el pozo que te deja la edad que yo voy cumpliendo, ¿vale? Que voy a hacer 48 años en diciembre. Mitchell está muy bien donde está. Está muy bien donde está. Porque se está construyendo un entrenador top mundial. Pero todo tiene que llevar su momento. No hay un lugar en el mundo actualmente a corto plazo que sea mejor para él que el Girona. Ninguno. Ninguno.
porque tiene que seguir construyéndose como entrenador, porque es un prospecto. Es decir, nosotros a los jugadores que tienen valor por encima de promedio y que los identificamos los llamamos prospectos. Pues Mitchell es un prospecto de entrenador. Yo no tengo duda de que si sigue tomando decisiones inteligentes en la gestión de su carrera, va a ser top mundial, seguro. Y va a poder entrenar a cualquier equipo del mundo. Así de claro lo digo, ¿eh? Lo estamos diciendo con el Girona un poco en mal momento y tal y cual. ¿Qué es lo que creo que es mejor para todos? Lo primero, una estancia más larga en Girona, la adecuada, para seguir obteniendo bagaje a todos los niveles, incluido modelo de juego, gestión de plantilla, estrés competitivo de 2-3 competiciones a la hora de gestionar, proyecto de cantera, a ver si es capaz también de sacar algún jugador de abajo, un montón de cosas que tiene que ir gestionando, los egos incluso, que tiene que ir gestionando hasta dar el siguiente paso. No tengo duda de que el siguiente paso ha de ser un equipo más grande que el Girona, pero con un modelo de juego claramente que no sea disruptivo con respecto a lo que Mitchell propone. Es decir, me parecería un error terrorífico pues meter a Mitchell en el Atlético de Madrid, por ejemplo, Sí, vamos a decirlo así, o obviamente. Mitchell en la Serie A. No lo veo, no lo veo. Ahora, algo como Iraola en el Bournemouth, pero a más nivel, perfectamente. Un proyecto en España que se adecue al modelo de juego y a la forma de entender el fútbol de Mitchell, no lo veo porque solo veo al Barcelona. Entonces, yo no le vería más que en el Barça. Y ha quedado demostrado que aunque haya sido un exjugador de élite muy bueno y que estés impregnado, bien como Xavi por pertenecer a la casa, o bien como Mitchell por escuela Guardiola del ADN Barça, no es fácil de llevar. No es fácil de llevar. Es más, yo aconsejaría al Fútbol Club Barcelona a que en adelante haga proyectos de formación de sus entrenadores prospectos y termine firmándolos ya con una cierta edad. No solamente por el haber sido el ADN Barça, el ser escuela de Guardiola. Mitchell es muy joven, de edad, no digo de bagaje, de edad para entrenar el Fútbol Club Barcelona. ¿Puede salir bien? Sí, salió bien Guardiola y venía de tercera división, pero eso son, nosotros lo llamamos rarezas estadísticas, ¿vale? La gente dice la excepción que confirma la regla. Bueno, pues normalmente lo de Guardiola debería haber salido mal. Racionalmente y estadísticamente, aquella medida desesperada de Joan Laporta por mantenerse en el poder, no nos olvidemos, no fue un visionario, ¿eh? Se le caía todo. Sí, se le caía todo. Y entonces puso a Guardiola directamente de tercera división al frente del Barça y mirad el monstruo que hemos creado. ¿Listo? Bueno, pues eso, una entre mil. Entonces, eso es lo que no debe hacer Mitchell. Mitchell debe gestionar su carrera de manera inteligente y yo creo sinceramente que su futuro a corto o medio plazo no pasa por España. Ya saliendo un poco de España, Marcos, te queríamos preguntar a nivel de Champions por dos equipos en específico. Uno que va muy bien y que ha sorprendido a toda Europa, que es el Sporting de Lisboa de Rubén Amorim, que ya se ha marchado al Manchester United. Y el otro es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha comenzado flojo en la Champions, está fuera de puestos de clasificación a la siguiente ronda. Vamos primero con el Sporting. ¿Cuáles son las claves del conjunto portugués? Mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque justo veníamos de hablar de la gestión de una carrera de un entrenador prospecto a la de otro. Claro, aquí hay diferencias. Me refiero a que todo esto que hemos venido diciendo, reflexionando acerca de la gestión de la carrera de un prospecto de entrenador top mundial como es Michel Sánchez,
cada cosa hay que ponerla en su contexto. Esto también es muy importante en fútbol profesional para la toma de decisiones. Yo entiendo a Rubén Amorim. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que no es el momento para ir a Manchester United. No es el momento. Es precipitado. Es precipitado. Primero porque es en mitad de la temporada. Segundo porque el equipo no es que esté mal, es que lleva mucho tiempo mal. Entonces, cuando una cosa lleva mucho tiempo mal, se llama tendencia. Las tendencias es muy difícil cambiarlas. Es decir, yo puedo llegar mañana, dentro de un mes, a dirigir a un equipo que esta temporada está mal, pero la temporada pasada estaba bien. No hay ningún problema, porque yo digo, a ver, análisis de plantilla, competición, rendimiento del año pasado, movimientos de plantilla respecto al año pasado a este. Y mi conclusión es, pues el equipo es parecido, el entrenador es el mismo, no está dando con la tecla, creo que se puede reflotar, ¿vale? Pero si tú vas a un sitio donde ya hay una tendencia negativa, incluso desde el paso de Cristiano Ronaldo, ni siquiera Chris fue capaz de reflotar aquello con su... Mira, os voy a contar una anécdota. Yo tenía una nena de 15 años, un prospecto terrible, que lamentablemente luego tuvo leucemia y, bueno, se está curando, ¿eh? Ha vuelto a jugar al fútbol, pero a otro nivel. Y bueno, yo la llevé al Deportivo Alavés, con 15 años, 16. Y bueno, coincidió con el paso, creo que jugaba el United, jugó en San Sebastián contra la Real, competición europea. Bueno, pues una de las cosas que establecía Chris en los cambios de hábitos de United, bueno, ellos jugaron en Anoeta, durmieron, por la mañana se marcharon a Vitoria, a Ibaya, a la ciudad deportiva de Deportivo Alavés, hicieron un entrenamiento perfecto de recuperación, incluyendo gimnasio, etcétera, etcétera, y un almuerzo que tendríais que verlo. Ah, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Alucinante, alucinante. Top, absolutamente top. Es decir, y la cosa no funcionó. Es decir, que incluso en un sitio donde alguien tan influyente como Cristiano fue capaz de incluir rutinas para ver si eran capaces de cambiar las dinámicas que iban más allá del juego, que iban incluso en las rutinas de alimentación, entrenamiento, disciplina, concentración, recuperación, etcétera. Hombre, Rubén Amorim es un grandísimo entrenador y es un prospecto de entrenador top mundial. Pero va de manera precipitada a United. Yo le deseo lo mejor, que se convierta en una rareza estadística y que lo haga fantásticamente bien. Pero se mete en un lío. ¿Por qué se mete en un lío? Y aquí es donde ponemos el asterisco. Porque de la misma manera que Michel Sánchez, estoy seguro de que va a tener posibilidad, si no comete graves errores, que no los va a cometer, de poder gestionar una carrera larga y prolífica. En el caso de Rubén Amorim es un tren que pasa una o dos veces en la vida. Es decir, es igual que si a mí mañana me llama United y yo digo, me voy de director deportivo a United. O mira, ahora que se marcha Chiqui Begiristain de City, ¿no? Sí. Oye, como yo conozco a Lillo y tal, no sé qué, dice Lillo, oye, Pep, aquí hay un chico que y voy al City de director deportivo. Hombre, si me llama mañana el City para ir de director deportivo, ¿qué digo? Que no es el momento. Que suplir a Chiqui Begiristain es una figura lo suficientemente alargada como para que a mí me pueda pesar el cargo. No, diría que sí, bueno, estaría volando ya. ¿Cierto? Claro. Es obvio, es obvio. Me entendéis, ¿no? Esta es la Sí. diferencia de Mitchell con Rubén Amorim. Entonces le deseo lo mejor, creo que el trabajo que ha hecho a la vista está. Fijaros, os voy a dar otro dato, porque como somos muy panenquitas nosotros tres y tal, pues panenquismo barbarie. Vamos a entrar también en materia formativa de entrenadores. Vosotros sabéis que el modelo español de 2010 fue copiado por Alemania, ¿no? Y Sí. por más países. Venían aquí entrenadores de Alemania, no solamente para ver nuestro modelo de juego,
sino cómo se formaban los entrenadores, porque los entrenadores españoles siempre hemos tenido fama no de ser los mejores del mundo, de tener la mejor formación de entrenadores del mundo. Yo me saqué los 2 primeros niveles de entrenador siendo un crío en los años 96 y 98, en la Riojana, ¿vale? En la Federación Riojana. Bueno, pues os puedo asegurar que hoy es el día, luego ya el UEFA Pro le hice en el 18 en Castilla y León, que era la primera promoción de UEFA Pro que salía de las Rozas, que ya no se hacía en las Rozas, sino que se podía hacer en territoriales. Bueno, pues os puedo asegurar que yo tengo guardados los libros, porque entonces no había material digital, 96 y 98, de los 2 primeros niveles de entrenador de aquella época, y es flipante el nivel. Absolutamente flipante. Se nos formaba en cosas que tardaron años en ser implementadas. Yo, por ejemplo, en el Club Deportivo Mirandés, yo fui entrenador, el primer entrenador en la historia de su filial, del Mirandés B. Yo he sido el primer entrenador en la historia del Mirandés B. Bueno, pues yo entrenaba en la temporada 2000-2001 en regional preferente, en un campo de tierra, y nadie entrenaba espacios reducidos. Y la gente venía a ver mis entrenamientos y se pensaban que estaba loco por no utilizar todo el campo, por entrenar sin porterías, por meter a los porteros dentro del juego. Bueno, de hecho, yo me congratulo más que por haber sido el primer entrenador en la historia de Mirandés B. Yo he sido la primera persona que ha comprado un juego de chinos en el Club Deportivo Mirandés. Y hoy lleva 11 temporadas en segunda división. Pero esto es así, ¿eh? Y el presidente de aquel tiempo me preguntó que qué eran chinos. Y le dije, setas. ¿Y qué son las setas? Digo, joder, pues esto que se pone para los entrenamientos. Vale, compra lo que quieras. Ya el tipo se cansó y claro, ya aproveché y compré los chinos, petos, balones y claro, Bueno, pues me refiero a que, vale, esto que viene de hace muchos años, de la formación excepcional de los entrenadores españoles, ahora os puedo confirmar, porque lo sé, se lleva ya un periodo bastante largo donde Portugal está igualando o incluso superando la formación de sus propios entrenadores. O sea, ya está equiparada a España o incluso un pelín por encima. Y se está demostrando. Porque los entrenadores modernos, eclépticos, de buen juego y con esas componentes tan complejas a nivel cognitivo y de desarrollo de juego como Rubén Amorín y como muchos otros que están saliendo, eso no sale como los champiñones, señores. Eso hay que ir sembrando y sembrando y sembrando y sembrando. Entonces Portugal se está convirtiendo en una cantera de entrenadores prospectos de ser top. Entonces ya no deja de sorprender. Por eso, sinceramente, y para acabar esta reflexión, me parece un movimiento precipitado. Yo también le haría y le deseo lo mejor porque pondría en valor el sistema de formación de entrenadores de Portugal y por ende el nuestro. Y ya que hablamos del Sporting, que me ha parecido increíble tu charla sobre Amorim y sobre los entrenadores en España y en Portugal, ya que hablamos del Sporting, creo que hay que hablar de un jugador que es verdad que ahora está muy de moda, pero que no Un tanta poco, sí. gente le conoce futbolísticamente. Esto de TikTok, Instagram y tal, hace mucho daño en el sentido de que su celebración ahora mismo es muy La viral. máscara, ¿no? La mascarita. Es muy viral. Y poca gente le conoce solamente por los highlights, ¿no? Que es un peligro en la actualidad, ¿no? Conocer a un futbolista solo por sus highlights y sus jugadas más destacadas. Pero queríamos hablar de Gyökeres. ¿Qué opinas de un delantero que está barriendo Europa? Porque ya no es solo la Liga Portuguesa, ya no es solo la Europa League, ahora es la Champions. Sí, claro, pero no es el primer caso, ¿eh? ¿Os acordáis? Bueno, no terminaríamos la lista de delanteros exportados desde la Liga Portuguesa de Bueno, jugadores, Sí, sí. la claro, lista es pero larguísima. Enorme la lista. multimillonarios, ¿eh? Multimillonarios. Yo siempre digo que con una buena gestión deportiva, que ahora se está, porque
por unir todo, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, que Oporto lo ha cogido Vilas-Boas, Sí. ha puesto de director deportivo a Zubizarreta. Bueno, el principal problema, por resumirlo mucho, de los clubes portugueses ha sido, entre comillas, el desvío de dinero, ¿vale? El desvío de dinero. Es decir, que sus gestores no han sido honestos en líneas generales, obviamente, habrá buenos, habrá malos, pero se ha desviado muchísimo dinero. Es más, yo soy de los que dice que Oporto y Benfica, por poner dos ejemplos, si hubieran gestionado bien sus dirigentes, tendrían que estar llamados a haber ganado más de una Champions en los últimos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la capacidad de reinversión que hubieran tenido, imagínate. Bien, a esto que te refieres es una aparición más que tiene que ver con la audacia de las direcciones deportivas. Eso es muy importante y ese es un mensaje que tiene que calar. Bueno, ojalá cale menos porque me pondrá más en valor a mí y al modelo que represento, ¿no? Pero como yo soy un divulgador, igual dentro de un mes soy otra cosa, pero ahora mismo soy un divulgador. Entonces me veo en el compromiso de decir, señores directores deportivos, salgan de lo evidente, pero salgan ya de lo evidente. ¿Por qué? Porque el mundo y el fútbol están en un proceso de cambio que, aparte de que es profundo, es muy rápido. Y en el mundo de la empresa, en el que yo he trabajado durante muchísimos años, sabemos perfectamente que quien se adapta antes a los cambios o quien es capaz de, entre comillas, anticiparse a los cambios, yo más que anticipar, porque no somos Usain Bolt, lo llamo adaptación rápida al cambio, es el que obtiene ventajas competitivas y por lo tanto tiene éxito, ¿vale? Hay aquí en España, por ejemplo, hay una creencia muy arraigada de dar revueltas al mismo chocolate durante 10 años, en el que se lucran jugadores de rendimiento mediocre, representantes de esos jugadores de rendimiento mediocre y directores deportivos a los que no les gusta trabajar demasiado y entonces se dejan asesorar por determinadas agencias de representación y entonces hacen el equipo más o menos sota, caballo y rey, ¿vale? Pero con plantillas caras y cortas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mismos jugadores van dando vueltas durante 10 años, ¿ok? El riesgo está en salir de lo obvio. Y en este caso estamos viendo un jugador que hace 2 temporadas o 3 temporadas, no me acuerdo, está pululando por ahí, los equipos que lo tuvieron en su mesa aquí en España y ni lo consideraron, y de repente estamos viendo cómo explota en Sporting Club de Portugal. Bueno, pues es que lo que hay que hacer es identificar el talento por encima del promedio allá donde esté. Yo siempre digo, yo siempre cuento la misma. Yo trabajaba en una empresa, empecé a trabajar muy jovencito, yo siempre he sido un cerebro, quiero decir, no entiéndaseme mal, ¿eh? Y trabajaba en una empresa que es Nicolás Correa, el presidente que yo le quería mucho y falleció hace muy poco tiempo. José Ignacio Nicolás Correa me llegó a presentar como el Figo de Nicolás Correa, porque en aquel momento fue cuando el traspaso de Figo del Barcelona al Real Madrid. Mira para lo que nos hemos quedado. Bueno, pues el caso es que él contaba siempre que su padre, Baldomero Nicolás Correa, en una etapa de mucha dificultad para vender, estaba en una especie de reflexión estratégica que llamamos ahora los modernos, con sus abogados, sus asesores, sus comerciales, todo Dios allí. Y el hombre escuchando. Y entonces el tipo se marcha, desaparece y vuelve después de comer con una bola del mundo que había comprado en una librería, la había puesto encima de la mesa con un post-it que ponía "el mercado es el mundo". A partir de entonces la estrategia empresarial y comercial de la empresa cambió. Y no solo se adaptó a los cambios, sino que aprovechó las ventajas competitivas para convertirse en líder de su mercado. Bueno, pues esto es exactamente igual. El talento, el dinero, la plusvalía, el rendimiento por encima del promedio, el rendimiento top mundial, está escondido. No es tan evidente. No es tan evidente. Y hay que identificarlo y hay que apostar por ello. Entonces, esto nos reconcilia. De hecho, fíjate, voy a ir más allá. Me parece muy bien todo este movimiento viral que está surgiendo alrededor del jugador,
porque además el fútbol está en una diatriba muy importante y muy compleja en cuanto a captación de la atención de los jóvenes. Porque esto al final no deja de ser un show, ¿eh? No deja de ser un producto de entretenimiento que tratamos de venderle a las televisiones para nosotros poder tener dinero y tener trabajo. Entonces, me alegro mucho de esta irrupción fulgurante porque pone en valor la audacia de direcciones deportivas que se salen de lo evidente, el salir de la zona de confort, el arriesgar con determinados jugadores, el tener fe y paciencia y en captar los resultados ya no solo en materia goleadora, productiva y económica, sino también de captación de imagen. O sea, por ejemplo, la victoria por 4 goles del Sporting Club de Portugal ante Manchester City tiene una repercusión más allá del juego y más allá de lo económico. Y es que capta aficionados para el Sporting Club de Portugal y por lo tanto está captando potenciales clientes del Sporting. O sea, fijaros si es tan importante tener una gestión de visión periférica, de visión amplia, que más o menos se puede asemejar al modelo Red Bull que antes referenciábamos. Sí, al final también iba a hacer un poco pues esa pregunta. Al final, por parte de Gyökeres, al final tomó un camino poco habitual en su carrera. Con el Coventry City le va súper bien en Championship y parecía destinado a acabar en la Premier en un equipo de media tabla, un Crystal Palace de la vida, por ejemplo. Tomó un camino un poco alternativo con el Alternativo. Sporting. Sí, un poco eso no es el camino que han tomado jugadores como Everett ese, Michael Olise, jugadores de ese estilo. Se va a Portugal y le va, pues eso, como le está yendo, termina siendo Bueno, una estrella. y que ahora ya está saliendo a la luz que varios equipos tuvieron la opción de ficharle, como el Claro, Sevilla. El Sevilla tuvo la opción de ficharle, ha salido ahora que Víctor Horta lo tuvo por 14 millones y es lo que pasa, ¿no? Es lo típico que pasa cuando hay una irrupción de este sentido con un futbolista, que al final hay muchos equipos que tuvieron la oportunidad de ficharlo y al final pues se quedaron en el camino y el Sporting es el que se llevó la joya. sí. Y Marcos, te quería preguntar, ahora con el éxito que ha tenido este fichaje, ¿crees que eso influye a que otros equipos, a que otras direcciones miren a esas ligas? O sea, se planteen más esos fichajes. Ojo, por ejemplo, ahora con el caso de Borja Sainz en la Championship, porque Borja Sainz está irrupcionando también con una irrupción goleadora increíble en la Championship. Claro, claro. No, lo primero que el desarrollo de las ligas de élite, incluso las segundas divisiones de los grandes países europeos, están teniendo un desarrollo a todos los niveles que va a generar o que está generando ya un impacto. Es decir, de hecho, yo conozco jugadores de segunda división española que no han querido renovar en sus equipos y se han ido a Portugal, desechando ofertas de renovación de Liga Hypermotion, ¿vale? Sí, yo confío efectivamente en que la gente abra su mente y replique. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de, normalmente la gente copia lo que gana, incluso cuando está mal. Yo siempre pongo el ejemplo de Francia en el Mundial de Rusia 2018, que gana el Mundial jugando horriblemente mal al fútbol. Totalmente. Y la gente empezó a jugar horriblemente mal al fútbol porque pensaban que de esa manera iban a ganar. La tendencia del mundial, ¿no? Que es lo que suele pasar. Sí, sí. Todos jugadores físicos, choque, segunda jugada, transi rápida y punto pelota. Bueno, pues ese tipo de cosas se replican cuando ganan. Y en este caso es igual. Lo que pasa es que aquí creo que va a costar más. ¿Por qué? Porque hay una falta de fe, ¿vale? Hay una falta de fe. Y la falta de fe es por la reticencia al cambio, que esto en las empresas también está estudiado, ¿vale? La reticencia al cambio. Fijaros, yo os voy a poner un ejemplo. Yo hice un vídeo sobre el Burgos donde analizaba el mercado de fichajes, el mercado veraniego. Entonces lo analizaba, lo destripaba, le ponía nota y tal. Y yo, claro, como me gusta el modelo Red Bull y tal, yo saqué un pantallazo sobre el mercado de la ventana de mercado de verano del Castellón, ¿vale? Si se le ocurre a un director deportivo usual
de segunda división hacer replicar ese tipo de mercado, lo queman. Lo queman. No había un solo jugador conocido, venían todos de destinos poco frecuentes y el único jugador español que había en la ventana venía de segunda red. Y resulta que te encuentras un equipo que juega maravillosamente bien al fútbol y que gana partidos. Ahora está en zona media de la tabla, sí que es verdad que empezó muy fuerte, ahora está un poquito peor, pero está en una zona tranquila y está llamado a no pasar apuros para permanencia, ¿vale? Bueno, pues esto que se puede hacer, yo por ejemplo, si mañana voy a un sitio, no puedo hacerlo de primeras, incluso aun creyendo yo a pies juntillas en ese modelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me voy a encontrar reticencia al cambio. Entonces tendré que empezar por 2 o 3 elementos acordes al modelo que salgan bien y utilizarlos de palanca para ir expansionando las fases de implementación del modelo en el que yo creo y yo represento hasta un momento en el que sea ya plenamente reconocible, ¿vale? Pues este tipo de movimientos es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la reticencia al cambio? La reticencia al cambio parte de la afición, lógicamente, a la que nos debemos todos, pero tiene un resorte que son las direcciones deportivas. Si la dirección deportiva está convencida de que el salir de la zona de confort y hacer este tipo de fichajes que vosotros mencionáis ahora, esas apuestas, son buenas, tendrá que ir haciendo pedagogía sobre esos movimientos a su afición, pero claro, esto cuesta trabajo, señores. Y a la gente normalmente le da alergia a trabajar. Pero entiéndaseme bien, lo vais a comprobar vosotros cuando vayáis cumpliendo años. Nosotros tenemos, en España y en muchos sitios, tenemos un problema de productividad. ¿Qué es la productividad? Trabajar. Tú eres responsable financiero de, pues tendrás que echar 8 horas, 10, 11, las que consideres, fines de semana, no lo sé. Eres un trabajador altamente cualificado, de élite, eres un privilegiado, vamos a decirlo así, del mercado laboral, luce como tal, ¿no? Quiero decir que la carga de trabajo y el posible desgaste que supone romper esas barreras de mentalidad hace que haya gente que desista y entonces termine amparándose en las 4 o 5 agencias, el Jorge Méndez de turno, el otro, y hacen un equipito y listo, unos años está un poquito mejor, unos años está un poquito peor. Pero esta audacia si sale bien, tiene un premio tremendo. Joder, no es casualidad que empiece a haber directores deportivos que realmente se están consolidando en la élite desde ese tipo de movimientos. Claro. Al final, lo que tú dices, lo importante que es que toda la estructura esté alineada en la misma visión, ¿no? Porque eso, a lo mejor habrá algún director deportivo, alguien dentro de la dirección, que como tú dices, esté convencido de ese modelo, pero a lo mejor hace 3 fichajes no muy conocidos, los 3 les va mal y el desenlace es fatal. Y Claro. quería yo introducirte un tema ya para, pues yo creo que para terminar, que bueno, recientemente ha salido que Olave va a dejar la Real Sociedad y quería, ya que estábamos hablando de directores deportivos y de proyectos de clubes, quería que me dijeras qué opinas de los últimos años de la Real Sociedad y por el proyecto por el que ha apostado Olave y qué le va a deparar ahora a la Real. ¿Qué voy a pensar de Olave? Por favor. Mira, aquí me tocas la fibra. Me tocas la fibra porque, a ver, yo siempre he sido un enfermo del fútbol, ¿vale? Yo desde los 4 años, que tengo el primer recuerdo, pues son 44 años ya. Pero yo he tenido la grandísima suerte, y eso sí, he sido un afortunado, y me imagino que en mi carrera me terminará dando rédito. Yo he tenido aquí en Miranda de Ebro, de donde soy, he tenido a Juan Malillo, de entrenador del Mirandés,
Y he tenido a Roberto Olave, precisamente en una de esas plantillas, como portero del Club Deportivo Mirandés, pero ya era un enfermo del fútbol. Qué casualidad. Entonces, claro, les he conocido a los dos y sé cuál es su trayectoria, y es fútbol de barro convertidos en gurús del fútbol mundial. Yo creo que Juan Malillo de verdad se ha convertido en un gurú de los más respetados, de los próceres top del fútbol mundial a nivel de ideología futbolística, sin lugar a dudas, porque de hecho me parece de justicia esto que está haciendo Guardiola en estos últimos años, que es efectivamente llevarlo de acompañante, salvo el año, me da pena porque el año que City gana la Champions es cuando Lillo está en Qatar, en Al-Sadd, ¿no? Ojalá ganen una Champions más para que Lillo también la tenga, ¿no? Aunque no, de verdad que es todo lo contrario al ego, ¿eh? Os lo puedo asegurar, o sea, es todo lo contrario al ego. Y en el caso de Roberto Olave, pues, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? ¿Cómo te diría yo? Es un cerebro, una eminencia, una eminencia. Esa es la palabra que estaba buscando. Roberto Olave es una eminencia del fútbol. Tiene un conocimiento tan profundo y además tan interiorizado y un modelo tan desarrollado, tan radicalizado, entiéndase radicalizar, a mí esto me lo enseñó Carlos Terrazas, radicalizar está mal entendido, radicalizar significa profundizar hasta el máximo nivel de detalle. Bueno, pues Olave representa esto y también es un tipo alejado de los focos, pero el modelo Zubieta, con los recursos que ha dispuesto la Real Sociedad, tradicionalmente siempre ha dispuesto de muchísimos menos recursos económicos y de todo tipo que Athletic Club. Sí, siempre, siempre. Y el rendimiento que ha sacado a todo esto es maravilloso. El jugar cada domingo con un equipo compuesto en su base principal por jugadores formados en Zubieta, con un entrenador formado en Zubieta, y con toda la estructura técnica profesional de la casa, es maravilloso. Es maravilloso. Y fíjate, es curioso lo que me preguntas, porque cuando te estaba hablando cuando estaba diciendo lo de directores, estamos viendo directores deportivos que están llegando a la élite desde el trabajo top por encima de promedio, no desde el nombre, sino desde la ideología y la metodología de funcionar. Estaba pensando en Eric Bretos. Estaba pensando que hace unos años estaba en un podcast como nosotros ahora, ¿no? Sí, sí. En un canal, ¿no es cierto? Sí. Y otro está también en élite, ¿no? De asistente de entrenador de alguien, el otro chico que estaba en el mismo No me canal. acuerdo. Sí, sí, en serio, o sea, y estoy hablando de memoria, porque soy un friki de esto. Esta es la realidad, se puede llegar. Y es más, me alegro mucho porque además ellos están llegando jóvenes, yo seguramente voy a llegar mayor a la élite. Pero me alegro más todavía porque esto lo hablábamos el otro día a micrófono cerrado nosotros, y lo quiero trasladar porque me parece bonito y me parece brillante. En mi época, cuando yo tenía 20 y tantos años, era imposible llegar a un cargo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no estaba aceptado. Para ocupar un cargo de alta responsabilidad, una dirección deportiva o una dirección de una empresa, tenías que tener mínimo 35 años. ¿Por qué? Porque por debajo de eso no se aceptaba socialmente, porque se consideraba que no estaba suficientemente preparado. Y ahora, en cambio, estamos viendo lo que de verdad ha de ser, que lo que de verdad ha de primar es el talento y el conocimiento por encima de todo lo demás, y la experiencia se va ganando con el tiempo. Entonces, me alegro un montón de que este tipo de perfiles eruditos, conocedores del juego, panenquitas, si queremos decirlo así, panenquismo barbarie, lo voy a llevar hasta la tumba. Me alegro mucho de su triunfo porque pone en valor todo lo demás, todo el bagaje que hemos venido trabajando la gente que no hemos tenido recompensa durante años, se está poniendo en valor ahora. Y yo me alegro del triunfo de los demás, porque considero que es por el bien común. Y de verdad que estaba pensando en Eric,
igual que en otros jóvenes valores de las direcciones deportivas que están llegando a la élite y que están llegando para quedarse. Pues ha sido un placer, la verdad. Sí, Yo haría un programa de 4 horas, pero... Realmente sí, provoca quedarse aquí hablando con Marcos. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora. Nos quedaron temas por tocar, por cuestión de tiempo, pues Bueno, será en otra... Quizás en otro programa más. En otra ocasión será, sí, sin dudas. Y nada, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por tus palabras. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Yo ya te digo que me encanta hablar de esto y ojalá de verdad nos podamos emplazar en un futuro. Os deseo lo mejor, que sigáis en esta línea de conocimiento, de talento, de profundidad, de no quedaros en la espuma ni en la superficie. Sé que cuesta trabajo, sé que a corto plazo no es fácil porque no da rendimiento, ¿vale? Al menos rendimiento material, pero confiad en vuestra línea porque es lo que os va a hacer llegar. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo a la gente joven. Este camino no sabes si te va a llegar, si te va a llevar allí, pero lo que sabes es que cualquier otro camino no te va a llevar. El único que te puede llevar a la élite es este que estamos recorriendo. Este. Si llegamos o no, eso no está escrito, eso se tendrá que ver. Pero es el único camino que te puede llevar al éxito, es el del conocimiento, el de la profundidad, el de huir de la superficialidad, huir de lo evidente, escapar de la zona de confort, ponerse continuamente a prueba y no tener miedo a compartir el conocimiento. Esa es otra de las barreras que, si la rompemos como sociedad aquí en España, seguramente sea una de las bases de la posible reconstrucción de este país después de pandemia y de todos estos golpes que estamos teniendo, es romper el miedo a compartir el conocimiento. Nadie te va a robar el conocimiento. El conocimiento mañana caes enfermo y se termina. Y en cambio esto que estamos haciendo nosotros queda ahí. El día de mañana uno de nosotros no está y cualquiera puede acceder a esto que estamos hablando. Así es. Bueno, con esto nos despedimos ya del programa. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros. Sí. Yo creo que va a gustar. Sí, realmente Eso espero. Sí. Nada, eso, esperamos que les guste. Suscríbanse al canal, denle me gusta, por favor, ya que lo están viendo. Y os dejamos también las redes sociales de Marcos por aquí. Claramente, ahí quedará en la descripción del vídeo. Y nada, nos veremos la próxima semana. Un saludo y muchas gracias. Hasta luego.